En esta ocasión tenemos la enorme fortuna, así hay que decirlo, porque realmente se trata de un préstamo absolutamente excepcional, de contar con el descendimiento de Michelangelo Merisi, mucho más conocido como Caravaggio, un pintor milanés, lombardo, de una corta vida pero intensísima biografía. En realidad, la obra de Caravaggio es una sucesión continua de obras maestras. Es muy difícil destacar una obra de Caravaggio que esté por encima del resto. Ahora bien, si pudiéramos destacar una, una especialmente, quizás estaríamos hablando de esta pintura. La obra que presentamos fue pintada en una fecha imprecisa, estamos hablando de más o menos 1602-1604, fue pintada para la capilla de Girolamo Vitrice, que es una de las capillas que integran esta iglesia de Roma. Se llama la iglesia de Santa María in Vallicella o la Chiesa Nuova. Es una iglesia de los oratorianos de San Felipe Neri, una iglesia de nueva fundación en la época. Fue presentada en septiembre de 1604, eso sí que lo sabemos perfectamente, en un momento de especial actividad en la vida de Caravaggio, actividades que tienen que ver con pendencias, tienen que ver con actos normalmente al borde de la legalidad, como vivió siempre este apasionante pero polémico personaje. Se trata de una obra capital absolutamente en su catálogo, entonces, en el momento en el que fue presentada y ahora. Y podemos decir que a diferencia de otras muchas obras capitales de Caravaggio, en este caso la crítica contemporánea saludó esta pintura con absoluta unanimidad, con una crítica absolutamente positiva, cosa que ocurrió no tantas veces en la obra de Caravaggio, puesto que en sus pinturas se observaron con relativa frecuencia defectos, hoy no los calificaríamos como tales, pero en la época se calificaron como defectos que tenían que ver fundamentalmente o habitualmente con cuestiones de índole religioso. En este caso, como digo, la obra se introduce plenamente dentro de la ortodoxia católica. El cuerpo de Cristo es portado por Nicodemo, que es la figura más próxima al espectador y la figura que introduce al espectador en el cuadro, puesto que dirige su mirada hacia todos nosotros, y también por San Juan. Ambos portan el cuerpo de Cristo y lo depositan, ese es el momento que narra la pintura de Caravaggio, lo depositan en la losa de piedra donde será perfumado y embalsamado dentro de una ceremonia. La mano de Cristo muerto, la mano de derecha, apunta a la piedra en la que va a ser inmediatamente depositado, casi como mostrando que Él es la piedra angular de la iglesia, casi con algo que podríamos interpretar como con un sentido plenamente religioso. Detrás de estos dos personajes aparecen tres mujeres importantísimas en la narración bíblica. Se trata de la propia Madre de Cristo, la Virgen María, que aparece con una actitud contenida, como reconociendo que ese es el destino de Cristo, que eso es lo que tiene que ocurrir. Esa es la razón que justifica la propia presencia de su Hijo en la tierra. Y detrás de ellas otras dos mujeres que representan otras dos formas de representar el patetismo de la escena. Se trata de María Magdalena y de María de Cleofás, que como digo representan actitudes distintas ante el sacrificio de Cristo. El descendimiento de Caravaggio fue llevado por las tropas napoleónicas a París en 1797 con destino al Museo Napoleón y fue recuperado en 1817 para los museos vaticanos. En realidad nunca más volvió a la iglesia para la cual había sido pintada, la Chiesa Nuova, sino que volvió directamente al Vaticano, donde ahora se muestra, institución que de una forma tan amable nos permite su contemplación durante estos meses.